tus pies estoy para rendir todo lo que soy delante de ti. Recibe aquí, Señor, mi perfume y mis lágrimas que van a caer con solo mirar tu rostro. Fui perdonado apenas yo te vi, y todos mis tesoros derramaré delante de ti. Quiebro mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado. Quiebro mi vaso
Tu presencia vale más. No importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más. Tu presencia vale más. No importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más. Tu presencia vale más. No importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más. Tu presencia vale más. Serie que hemos titulado Las Cámaras, y es un privilegio haber llegado a esta cuarta sesión, la segunda que estamos hablando de este tema que es el orden, ¿sí? Y sabemos que con la ayuda del Señor estaremos en esta noche finalizando por lo menos esto que estamos tratando, que es el orden, ¿sí? Pero antes de iniciar y antes de poder introducirnos en lo que el Señor nos quiere decir en esta noche, te voy a invitar a que ahí en tu casa donde estás puedas tomarte un tiempo para, después de este tiempo de adoración, seguir preparando el ambiente y poder conectarnos con lo que el Señor nos quiere hablar, ¿sí? Entonces te invito a que cierres tus ojos ahí en tu casa y oremos al Señor y le pidamos al Padre que en esta noche sea su presencia en cada uno de los hogares que se conecta a esta transmisión. Y Espíritu Santo, nos conectamos a vos, la fuente correcta de donde podemos tomar vida, de donde podemos tomar lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. Callamos las voces, nos aquietamos por el trajín del día, por el cansancio del día, pero nos conectamos a vos, que podamos estar atentos a escuchar lo que vos nos querés decir, que podamos en esta noche completar lo que ha salido de tu corazón y lo que vos querés darnos para poder empezar a
activarnos y a conocer qué es el orden para nosotros. Por eso, Señor, te doy gracias. Sea tu luz en cada uno de los hogares, sea tu luz aquí en este lugar donde nos hemos convocado para soltar una voz, para soltar una palabra, para levantar un canto de adoración también. Sea este tiempo un tiempo específico, un tiempo donde los cielos se abren, un tiempo donde la presencia del Señor puede inundar nuestras casas, puede inundar nuestros corazones. Habitamos en tu presencia, Señor, y es por eso que nos presentamos delante de ti. Te damos gracias una vez más. Acompáñanos durante todo el trayecto de esta enseñanza, de lo que estemos hablando, y sé vos, Espíritu Santo, el decodificador de cada una de las palabras que se sueltan en esta noche para poder atesorarlas en nuestro corazón. Te damos gracias una vez más, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén, 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 amén. Gracias al Señor por este tiempo. Y como decíamos recién, entramos en la cuarta sesión de esta serie titulada Las Cámaras, la segunda, ¿sí? De hablar de este diseño de orden que el Señor ha preparado para nosotros, ¿sí? Entonces, para ir dando inicio a lo que hoy vamos a hablar, arrancábamos esta sesión, la sesión de la semana pasada, y el Señor nos llevaba a introducirnos en este tema que es el orden. Nos mostraba el Señor que el orden es un diseño, ¿sí? Y que no es solamente un tema natural, ¿sí? Porque muchas veces asociamos al orden a ciertas cosas ordenadas en nuestra vida cotidiana. Y eso en realidad sí es un reflejo de lo que el Señor quiere hacer, pero no específicamente estamos entendiendo en el plano espiritual lo que el orden para el Señor significa, ¿sí? Y decíamos sobre el final de la semana pasada que orden es un diseño, ¿sí? Y como tal debemos procurarlo y defenderlo, ¿sí? Este es un diseño, el orden es un diseño. A partir de ahí es donde nosotros empezamos a edificar, ¿sí? Empezamos a hablar más claramente de lo que es el orden para nosotros, ¿sí? Necesitamos entender que este es un ámbito espiritual, no es solamente algo natural, ¿sí? Y que veíamos también la semana pasada que hablar de orden nos hace ver tres factores, ¿sí? Que nosotros debemos revisar, ¿sí? Si recordás estos tres factores que nosotros enumerábamos, era el factor de la obediencia, ¿sí? Era el factor de la fidelidad, ¿sí? Y el factor de la disciplina. Fueron estos tres factores los que tocamos la semana pasada, ¿sí? A esta semana le vamos a agregar, ¿sí? El factor de factor de prioridades, ¿sí? Y el factor del corazón, ¿sí? Y vamos a seguir profundizando en este aspecto espiritual del orden. Y si Dios lo permite, ¿sí? Vamos a intentar cerrar la sesión de hoy con una serie de principios prácticos, ¿sí? Que nos van a servir para tener en cuenta y para poder aplicar, ¿sí? Pero es mi oración en esta noche que sea el Espíritu Santo el que nos introduzca dentro de este diseño, ¿sí? Yo lo necesito entender como un diseño que viene de parte del Señor, no solamente como un montón de pasos prácticos, ¿sí? Sino que, como te decía hace un ratito, los pasos prácticos solamente van a ser consecuencia de lo que en nuestro interior ya el Señor ha empezado a gestar. El orden, decíamos la semana anterior, puede alcanzarse en algunas de las cámaras de nuestra alma, ¿sí? Pero a veces sucede que ciertas áreas, ciertas cámaras quedan fuera de diseño. Y quedan fuera de diseño porque o no se nos ha revelado o porque a veces nosotros no queremos cambiar, no queremos soltar, ¿sí? Ciertas dinámicas que nosotros a veces traemos. Entonces el Señor quiere hacer en nosotros una obra completa. Quiere que nosotros seamos completos, sanos y funcionales, ¿sí? Este es el deseo del Señor. El deseo del Señor no es que nosotros andemos por la vida padeciendo o andemos por la vida fuera de diseño. Él tiene preparado un plan, ¿sí? Tiene preparado
una serie de diseños para nuestra vida a los cuales nosotros debemos aferrarnos, ¿sí? Porque van a ser buenos para nosotros. Entonces, arrancamos esta semana con este cuarto factor, que es el factor de las prioridades, ¿sí? Y este es un factor importante, porque los diseños del Señor, ¿sí? Y en este caso el diseño de orden, siempre va a requerir un esfuerzo de nuestra parte, ¿sí? Es por eso que le vamos a tener que dar prioridad, ¿sí? Las cosas que tengan prioridad en nuestra vida van a ser aquellas a las cuales más importancia le vamos a dar, ¿sí? Te repito esta frase que dice que las cosas que tengan prioridad en nuestra vida van a ser aquellas a las cuales más importancia le vamos a dar, ¿sí? De esto se trata la prioridad. La prioridad es de poner en el lugar de primero aquello que nosotros consideramos que tiene que ser lo más importante para nosotros, ¿sí? Este es un tema de decisión, no es un tema específicamente de otra cosa, es decisión, es decidir qué es lo que va a ocupar el primer lugar. Por eso es muy necesario que a la hora de intentar o de entrar en un diseño, ¿sí? Nosotros podamos comprender lo que el Señor quiere estar haciendo, ¿sí? Entonces, en este punto todo hijo de Dios contestaría, ¿sí? Dios es mi prioridad. Pero cuando podemos mirar detenidamente nuestro caminar, pareciera que hay cosas que ocupan más lugar que Él, ¿sí? Los hechos, lamentablemente, nos exponen a lo que nosotros muchas veces decimos con nuestras palabras, ¿sí? Por eso a veces nuestros actos van a hablar mucho más fuerte que nuestras palabras. Muchas veces decimos, sí, Dios es el primer lugar, los diseños del Señor es lo que yo quiero alcanzar, pero no estamos dispuestos a entregar nada. Y cuando no estamos dispuestos a entregar nada, ni siquiera tiempo, empiezo a entender que en realidad no es mi prioridad, ¿sí? No es lo que yo tengo en primer lugar, sino que no logro darle ese tiempo al Señor porque ese tiempo está ocupado en otro lugar. Los diseños necesitan prioridad y el orden necesita prioridad. Entonces, entendiendo la palabra prioridad, que proviene del latín prior, que quiere decir anterior, la prioridad hace referencia a la anterioridad de algo respecto de otra cosa, ¿sí? Ya sea en tiempo o en orden. Aquel o aquello que tiene prioridad se encuentra primero en comparación con otras cosas, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, yo quiero alcanzar orden, entonces esta semana me dispuse a poder escuchar este material, ¿sí? Y no solamente eso, cancelé otras cosas que tendría para hacer, hoy que el día está lindo, bueno, cancelé lo que tenía para hacer para priorizar este tema porque necesito aprenderlo, ¿sí? De eso se trata, tener prioridades. Se trata de poner en el lugar primordial las cosas que verdaderamente nos interesan. Entonces necesitamos comprender que los diseños de Dios son bendiciones para nuestra vida y que abren un camino, ¿sí? Que nos permiten acceder a otro nivel espiritual. Porque nada puede condicionar nuestra disposición para poder oír y obedecer la voz de Dios, ¿sí? Cuando nosotros estamos fuera de diseño, ¿sí? Condicionamos mucho, ¿sí? La disposición que nosotros tenemos de oír y de obedecer al Señor, porque nos empieza a costar, principalmente porque el Señor no tiene la prioridad, ¿sí? El diseño del Señor no tiene la prioridad, y esa es la parte que nosotros necesitamos alcanzar. El orden de prioridades que trazamos determinará dónde nos queremos posicionar, ¿sí? Te repito, esto te está apareciendo en tu pantalla ahí, ¿sí? El orden de prioridades que trazamos determinará dónde nos queremos posicionar, ¿sí? Si los hijos de Dios nos tenemos que posicionar en un lugar, ese lugar específico es posicionarnos en Cristo, ¿sí? Pero para eso vamos nosotros a tener que entregar, ¿sí? Los deseos que nosotros tenemos, que no son Él. Él va a tener que tomar ese lugar de prioridad.
¿sí? Sus cosas van a tener que tomar ese lugar de prioridad, porque no vamos a alcanzar ese diseño, porque no estamos entendiendo que para poder llegar siempre es necesario que nosotros nos entreguemos con todo, ¿sí? Las prioridades son cosas que traemos muy arraigadas en nuestro corazón, porque estas por lo general van de la mano de nuestros deseos, ¿sí? Por eso a veces nos cuesta tanto. ¿Por qué? Porque muchas veces es ir en contra nuestro, es atacarnos a nosotros mismos, diciendo que este deseo muchas veces tiene una prioridad mayor que el Señor, ¿sí? Por eso de esta manera entrar en diseño de orden, ¿sí? Entrar en un diseño de orden nos va a enfrentar en una batalla en nuestro interior, donde la razón va a querer levantarse contra lo que el Señor estableció para vivir en orden, ¿sí? Eso nos va a pasar siempre, es una lucha interna, ¿sí? No querramos salir a pelear una lucha externa con intenciones o con actividades cuando no hemos logrado vencer esa lucha interna que nosotros tenemos. Por eso es necesario que nosotros internamente empecemos a entender esto. Por eso te decía lo importante que es un diseño, porque un diseño es un diseño espiritual, no es un diseño natural, no es un diseño de fórmulas. Entonces necesitamos entender esto. Es uno de los enemigos que va a aparecer para querer quebrar y querer hacernos tropezar y detenernos en el camino de alcanzar estas prioridades son las justificaciones, ¿sí? Estas nos van a querer argumentar por qué no caminamos en diseño, por qué no caminamos en orden en tal o cual área, ¿sí? Es algo que nosotros debemos erradicar, pero tenemos que prestarle mucha atención. Por lo general, cada vez que alguien nos dice algo que ve en nuestra vida que está equivocado, ¿sí? Lo primero que nosotros levantamos son argumentos y justificaciones. Levantamos argumentos y justificaciones para poder sostener, ¿sí? Este antidiseño o esta forma que yo tengo de manejar las cosas. Entonces, para poner un ejemplo, yo no estoy manejando bien mi economía, pero levanto un montón de justificaciones y de argumentos para amparar que la decisión que yo estoy tomando es la correcta, ¿sí? Entonces, eso me hace que lo primero que yo levante muchas veces en mi vida es justificación, ¿sí? Aún delante del Señor yo levanto justificaciones. Delante del Señor quiero convencer al Señor que lo que yo estoy haciendo está bien, aunque el Señor me esté marcando que está mal, ¿sí? Pero yo intento ponerle un montón de argumentos, ¿sí? Y a veces hasta esos argumentos parecen válidos, ¿sí? Parecen hasta piadosos. Pero es solamente un acto en donde no queremos escuchar lo que Dios nos dice. Los argumentos se nos van a querer amontonar queriendo acomodar las cosas para no producir los cambios profundos necesarios, ¿sí? Esto lo debemos entender. Todos estos argumentos van a intentar frenarnos un poco, que está bien, ¿sí? Hay que hacer cambio, pero no demasiado, no demasiadas cosas que pongan en juego o pongan en riesgo la plataforma en la cual yo he ido haciendo las cosas. Los cambios siempre van a traer crisis, ¿sí? Entendé esto porque es una verdad. Cada cambio que vos hagas, por menor que sea, siempre trae crisis, ¿sí? Siempre los cambios de posicionamiento nos van a producir una crisis. El corazón y sus deseos, que en estos deseos que no son Cristo, entran en acción y van a querer boicotear, ¿sí? O en el mejor de los casos, negociar la necesidad de realizar dichos cambios. Entonces, muchas veces vamos delante del Señor queriendo negociar con Él si ciertos cambios los vamos a hacer o no los vamos a hacer. Si los vamos a hacer un poquito, a ver si el Señor nos da un poquitito de pedal para no producir cambios muy dramáticos en nuestra vida. Los diseños muchas veces van a requerir de esto, va a requerir que siempre estemos expectantes a un cambio de cosas. Entonces, como te decía recién, esto produce crisis, ¿sí? Pero lo que yo no puedo presentarme es delante del Señor con justificaciones, no puedo presentarme delante del Señor con argumentos. Y hasta sería bueno
Muchas veces cuando alguno de la autoridad o quien fuese nos está marcando un error, tener la humildad de aceptar esa palabra sin necesidad de levantar argumentos por los cuales yo lo estoy realizando o lo estoy haciendo, cuando entiendo que todo argumento, ¿sí?, que yo muchas veces levante en contra de un diseño no tiene peso en sí. Entonces, esto que estamos hablando es principalmente de prioridades, ¿sí? Prioridades. Necesito priorizar, ¿sí?, el diseño de orden que el Señor está estableciendo. Necesito tenerlo a Él en el primer lugar y bajar de ese lugar todas las cosas que no son Cristo, ¿sí? El quinto factor que vamos a tocar, ¿sí?, es el factor del corazón, y probablemente sea en el que más me detenga, porque verdaderamente es muy, muy importante. Para eso acompáñame a Jeremías, capítulo 17, versos 9 y 10. Lo vamos a leer de la Biblia textual, ¿sí?, cuarta edición. Dice el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, incurable. ¿Quién lo conocerá? El versículo 10 dice, yo, Yahvé, yo escudriño el corazón y sondeo los riñones para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras, ¿sí? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero ¿quién lo conoce? El Señor lo conoce. El Señor escudriña nuestro corazón. Él sondea nuestros riñones para dar a cada uno conforme a su camino y conforme al fruto de sus obras. Por eso es tan importante que sea el Espíritu Santo quien escudriñe y pese nuestro corazón, ¿sí? Entendemos escudriñar como examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos, ¿sí? De eso se trata, o eso es lo que significa la palabra escudriñar, ¿sí? Es prestar mucha atención. Entonces el Señor presta mucha atención, el Señor se toma el tiempo de averiguar lo interior de nuestro corazón, los detalles que son menos manifiestos. Me llama mucho la atención esta palabra, porque muchas veces nosotros somos muy capaces de poder camuflar ciertas cosas, ¿sí? En nuestro trato con la gente, en nuestro trato con las personas, aún dentro de nuestra familia, podemos trabajar esta forma de tener muy bien enmascaradas ciertas cosas, aunque sean pequeñas, que nosotros no las queremos manifestar. Pero el Señor dice que Él le presta atención a estos detalles menos manifiestos, estos detalles que muchas veces pasan desapercibidos sobre la sociedad o pasa desapercibido por la gente que nos rodean, pero para el Señor no. Y entonces es por eso que el Señor se toma este trabajo con nuestro corazón, ¿sí? Es necesario que Él lo haga, que Él empiece a mirar qué es lo que hay dentro nuestro, ¿sí? Por eso David no cesaba de decirlo, ¿sí? Si me acompañás, ahí vamos a tener dos pasajes en la pantalla. Uno es el Salmo 26:2 y el otro es el Salmo 139 en los versículos 23 y 24. Fíjate lo que el salmista decía, fíjate lo que David decía. Dice, examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón, ¿sí? Y el Salmo 139 en los versos 23 y 24 dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno, ¿sí? Qué interesante lo que dice David, qué interesante lo que dice estos dos salmos. ¿Por qué? Porque lo habla de que lo examine, habla de que lo escudriñe, ¿sí? Habla en los dos, que conozcan lo que hay en el corazón.
Y eso es lo que el Señor hace. Muchas veces nosotros queremos ver qué es lo que hay en nuestro corazón y no podemos hacerlo porque no lo conocemos. Y eso es un problema, porque la única forma que nosotros tenemos de ver lo que hay en nuestro corazón muchas veces son en nuestras acciones. Pero el Señor mira lo profundo y el Señor nos marca las cosas que todavía no están en orden en nosotros y que necesitan ser ordenadas. Por eso el Espíritu Santo se toma este trabajo de mirarnos, de probarnos, de escudriñar lo que hay dentro de nuestro corazón. Y si algo estamos haciendo mal, si tomaste atención a lo que leímos primero en Jeremías, ¿sí?, desde la Biblia textual, y prestaste atención a cuando leemos ahora, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, que habla de mente, ¿sí?, habla de riñones. La versión Reina Valera 1960 habla de pensamientos también. Sin embargo, cuando uno busca esa palabra en el original, significa riñones. Y alguno tal vez se pregunte por qué riñones. Bueno, esta tarea te la voy a dejar para que la investigues, ¿sí? Solamente te doy una pista, que los riñones son órganos vitales que realizan una función de limpieza y equilibrio de la sangre, un equilibrio químico de la sangre y la producción de hormonas. Con eso es todo lo que tengo para ayudarte. Que el Señor pueda revelarte más y puedas meterte en esto, porque el Señor habla que Él mira nuestro corazón y sondea nuestros riñones o escudriña también, ¿sí?, nuestros riñones. Hoy no nos vamos a detener en ese aspecto, sino que nos vamos a concentrar sobre el corazón. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos que el Señor vaya transformando, ¿sí? Creo que el Señor viene preparando un camino a cada uno de nosotros y nos está llevando a que cada vez podamos mirar más profundo este tema, ¿sí? Él quiere hacernos sanos. Él quiere hacernos sanos. Esta, si lo has visto en la pantalla, es una casa de sanidad. El Señor ha hablado que esta es una casa de sanidad. Por ende, el Padre es el que quiere sanarnos y el que quiere hacernos prósperos en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Él quiere hacernos sanos. Él va a trabajar sobre nuestro corazón, Él va a trabajar sobre la forma en que nosotros tenemos de movernos, porque quiere sacar de cada uno de nosotros lo mejor, ¿sí? Y por eso es necesario que cada vez nos entreguemos más a Él. Entendíamos que esto que le decía David al Señor, ¿sí?, estamos hablando de David, un hombre que la Biblia relata era conforme al corazón del Señor, ¿sí? Pero aún así y todo, ¿sí?, David nunca se creía que él podía manejarse en la manera que a él le parecía y necesitaba de vez en cuando o en cada tiempo que el Señor mirara cómo estaba su corazón. ¿Por qué? Porque no quería que ningún deseo que no fuera el Señor se levantara por sobre él. Entonces, la forma que nosotros tenemos de poder cuidar nuestro corazón, ¿sí?, es que el Señor esté escudriñando constantemente, que mire aún esos detalles más chicos, más ínfimos, esos que nosotros muchas veces hasta a nosotros se nos pasan de largo, que no les prestamos atención o que decimos, no, esto no es tampoco para tanto, pero el Espíritu Santo está trabajando sobre nosotros. Acompáñame a Tercera de Juan, en el verso 2 al 4. Sé que este pasaje lo tocó la pastora en la charla de la primera sesión, ¿sí? Pero lo vamos a volver a mirar, porque creo que habla mucho de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Dice Tercera de Juan, versículo 2 al 4, dice: Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad, ¿sí? El Señor quiere que nosotros prosperemos en cada área de nuestra vida, que nuestra alma prospere,
¿sí? No te olvides que estamos hablando de las cámaras del alma, ¿sí? El Señor quiere que esas cámaras prosperen, que cada una de las cámaras, de estas cámaras prosperen. Es necesario poder entrar en orden en esto, pero también es necesario que podamos introducirnos en la verdad, ¿sí? La palabra para prosperado, ¿sí? En el original es eudeo, ¿sí? Ahí lo vas a leer en tu pantalla, o eudó, ahí te lo dije mejor, que es la composición de dos palabras que literalmente significa andar por un buen camino, ¿sí? Significa andar por un buen camino. El ser prosperado no precisamente o no específicamente, nosotros tenemos muchas veces atada la palabra prosperidad a la palabra dinero, ¿sí? Y realmente no veo de qué puede llegar a servir el dinero para prosperar tu alma, ¿sí? Entonces dice que seas prosperado en todo, ¿sí? En todas las cosas, pero así como prospera también tu alma. Nos sirve que seamos prosperados en todo y nuestra alma no sea prosperada también. Cuando estamos hablando de esto de prosperar, es que andemos por ese buen camino, andemos por esa buena senda que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros y nos podamos introducir cada vez más en Él. Vivir en verdad y caminar en la verdad con mayúscula, ¿sí? Como dice este pasaje, es Cristo mismo, ¿sí? Él es la verdad, es una condición fundamental para nosotros. No hay diseños fuera de la verdad, solo antidiseño y caos. No hay diseño fuera de la verdad, ¿sí? Por eso la palabra también habla en que hablemos verdad cada uno con su hermano también, es decir, el no caminar en la verdad hace que vivamos engañados a nosotros mismos, que no querramos ver una realidad que está al lado nuestro, ¿sí? Eso es no caminar en la verdad. La verdad expone a la luz todas las cosas. Cristo expone a la luz todas las cosas. Donde está Cristo no puede haber tiniebla. Entonces, entendamos esto, necesitamos caminar en la verdad. Muchas veces nos autoengañamos a nosotros, ¿sí? Nos empezamos a creer mentiras. Vivimos dentro de una mentira a la cual queremos hacer la realidad. Queremos que sea una verdad, pero no es verdad en sí. Entonces, no sigamos queriendo seguir manejándonos fuera de la verdad, ¿sí? Queriendo seguir respaldando, ¿sí? Las áreas que no son verdad. Necesitamos vivir la vida tal cual es. Y esa vida la vamos a vivir cada vez que nos introduzcamos más en Cristo. Verdad nos habla de veraz, nos habla de cosas sin esconder, nos habla de verdadero, ¿sí? El Señor quiere que nos mostremos tal cual somos, ¿sí? Que no haya en nosotros una doble cara, ¿sí? Que no nos queden cosas que no se puedan ver. No te digo con esto que tu vida tiene que ser todos los aspectos, hasta los más íntimos lo tiene que conocer todo el mundo, no, sino que seamos personas que nadie puede, ¿sí? Tomarnos en algún área en donde nosotros no hayamos expuesto a la luz, ¿sí? Eso es una realidad, y una realidad que tendríamos que vivir los hijos de Dios, de no encontrarnos con situaciones, con áreas, con lugares donde no está la luz de Cristo, ¿sí? Donde nosotros lo queremos mantener oculto. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros querramos mantener en un plano del oculto para que no se vea es un terreno fértil para que la tiniebla haga sus tareas, ¿sí? Todo aquello que no se ve, todo aquello que no se puede decir, todo aquello que no se puede mostrar, todo aquello que nosotros queremos ponerle, ¿sí? Una máscara para que no se vea, es un lugar, es un caldo de cultivo para que la tiniebla siga teniendo el gobierno en esas áreas. Entonces, cuando nosotros nos exponemos, ¿sí? Ya el enemigo no tiene nada para hacer, porque yo ya expuse mi situación, yo ya dije cómo estoy. Entonces no me pueden venir a decir esto estaba oculto, porque no, yo ya lo había expuesto delante del Señor. El orden nos lleva a caminar por un buen camino, te decía recién, a vivir una buena vida. Y si a esto le sumamos la verdad del pasaje de Juan, que Juan se refiere, nos encontraremos caminando en Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida,
¿sí? Nos vamos a encontrar que alcanzar, ¿sí? Que manejar, que caminar en la verdad va a ser caminar siempre en Cristo, ¿sí? Hablar de verdad siempre nos va a guiar y a mirar, ¿sí? Qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Sí, la verdad siempre va a querer salir hacia adelante, siempre va a querer exponerse, con lo cual cuando nosotros entendemos esto, queremos empezar a caminar en esa verdad, y cuando queremos empezar a caminar en esa verdad, principalmente una de las cosas que vamos a ir a mirar va a ser nuestro corazón, ¿sí? Acompáñame a Crónicas, a Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 33, porque esto nos da una imagen más amplia de lo que sigue haciendo nuestro corazón, ¿sí? Dice el capítulo 12, en el verso 33 de Primera de Crónicas, dice: de Zabulón 50.000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón, ¿sí? Dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Durante el reinado de David, la tribu de Zabulón tenía un ejército muy bueno, ¿sí? Si algo destacaba a este grupo de personas es que peleaban sin doblez de corazón. En el original hebreo literalmente dice: peleaban sin corazón y corazón, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que iban hacia adelante sin tener un corazón doble. La palabra corazón en hebreo es lev, ¿sí? Que además de aludir al órgano vital de corazón, ¿sí? Tiene otras connotaciones importantes. Se usa para referirse también a los sentimientos, a la voluntad e incluso al intelecto. También se traduce como ánimo, atención, cordura, decidir, deseo, entendimiento, juicio, pensamiento y voluntad, ¿sí? Esto es cuando la palabra empieza a hablar de corazón. El escritor de Crónicas, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja saber que estos guerreros no batallaban con una doble personalidad o con sentimientos desencontrados. Siempre los íbamos a encontrar con un espíritu desafiante y conquistador. Nunca se dejaban intimidar por el enemigo, ¿sí? Ellos confiaban en Dios y en nadie más. No había lugar para confiar en sus propias fuerzas, en estrategias humanas o en sus armas. Ganaban las batallas porque mantenían su ánimo firme y se apoyaban en el Señor. Esto es muy interesante, ¿sí? Este corazón que no se separa, ¿sí? Que no se divide. Muchas veces tenemos un corazón que tiende a dividirse, que tiende a separarse, aún en nosotros mismos. Nos encontramos con sentimientos, nos encontramos con pensamientos, nos encontramos con sensaciones, con deseos que se oponen el uno al otro, ¿sí? Eso es una lucha que se genera en nuestro corazón. Por un lado queremos hacer las cosas bien y entrar en el diseño de parte del Señor, y por el otro lado nuestros deseos del corazón, ¿sí? Son los que se oponen a eso y estamos batallando constantemente. Pablo va a hablar mucho de esto en la carta a los Romanos en el capítulo 7, Después, si querés, en tu casa lo podés revisar, pero te da un diseño distinto a partir del capítulo 8. ¿Sí? Entonces, hay este trabajo de esa pelea en el corazón es algo que nosotros vamos a tener que hacer. No podemos ser personas que estamos divididas en nosotros mismos, personas que tenemos dos formas de pensar, ¿sí? Siendo una sola persona. Estos pensamientos, estas sensaciones muchas veces son opuestas las unas con las otras, ¿sí? El Señor no va a permitir que su diseño sea contaminado, ¿sí? Con cosas que no provienen de Él. Y muchas veces los deseos de nuestro corazón se oponen a lo que el Señor dice porque nos llevan a tener que morir a ciertas cosas que nosotros queremos seguir manteniendo. Esta guerra es en nuestro interior y la vamos a tener que hacer sin doblez de corazón. Hacerla con un corazón dividido entre los deseos y el diseño de orden para cada cámara del alma nos va a llevar a un fracaso rotundo, ¿sí? Es necesario poner todo nuestro esfuerzo para poder alcanzarlo, y no solo eso, sino a permanecer en lo conquistado, ¿sí?
a permanecer en lo conquistado. Pero ya te digo, para permanecer no podemos estar divididos en nosotros mismos. Una nota al margen para que recuerdes, te va a aparecer ahí en tu pantalla, ¿sí? Y que te va a servir para refrescar un poco más estos conceptos, es que no alcanza con conquistar momentáneamente el diseño, sino de permanecer en él con el paso del tiempo. ¿Sí? Te lo repito para que lo leamos juntos ahí, vos desde tu casa y yo desde acá. No alcanza con conquistar momentáneamente el diseño, sino de permanecer en él con el paso del tiempo. ¿Sí? Siempre vamos a tener que revisar en el interior nuestro. Somos propensos muy a menudo a alcanzar un objetivo, pero no a cuidarlo en el tiempo. ¿Sí? Hoy nos vamos a encontrar que estamos hablando de orden, entonces empezamos a entrar en un proceso de orden. Y entonces queremos empezar a ordenar todas las cosas en nuestra vida, ¿sí? Pero mañana dejamos de hablar de orden o logramos un cierto orden en las áreas de nuestra vida, pero después nos desentendemos de esta porque empezamos a hablar de otra cosa y entonces nos empezamos a perder y empezamos a perder el terreno ese que nosotros fuimos ganando, ¿sí? Los diseños necesitan mantenerse en el tiempo, este diseño de orden necesita mantenerse en el tiempo. Es bueno que nosotros empecemos a trabajar con esto y empecemos a querer mantenerlo, ¿sí? No a perderlo, ¿sí? No a que cuando pase esta temporada nos encontramos después otra vez en el mismo caos y en el mismo desorden que antes estábamos. No nos puede pasar esto, ¿sí? Necesitamos que de todo esto, muchas veces yo digo, creo que los cambios profundos llevan mucho tiempo, ¿sí? No hay cambios profundos que se realicen de la noche a la mañana. Sí somos muy propensos muchas veces de que escuchamos una enseñanza y queremos salir a ordenar lo que estuvo desordenado durante años, lo queremos venir a arreglar en 5 minutos. No funciona de esa manera, te vas a frustrar, no vas a alcanzar lo que vos querías, no vamos a poder alcanzar el diseño que estamos buscando. Entonces creo que los procesos llevan tiempo, ¿sí? La palabra tiempo, necesitan que todas esas cosas también, todas estas enseñanzas vayan decantando, ¿sí? Vayan decantando en nuestro corazón. Muchas veces nos vamos a encontrarnos que volvemos a escuchar nuevamente ciertas enseñanzas con el tiempo, ¿sí? Y vemos que algunas cosas se mejoraron y otras no se mejoraron tanto y hay que seguir trabajando, ¿sí? Entonces creo, algo que siempre sucede y que lo he visto para mi vida y lo veo siempre en lo cotidiano, es que siempre de todo esto queda un cambio residual, ¿sí? Siempre de todo cambio, de todo lugar donde nosotros nos ponemos a querer ser transformados, queda un cambio residual, ¿sí? De todo esto, yo no te digo que vos vas a entrar completamente en el orden, quiera Dios que así sea, quiera Dios que entremos en ese diseño de manera fuerte y dejemos todo de lado y empezamos a concentrarnos en lo que el Señor quiere, pero esto lleva tiempo y hay que demostrarlo en el tiempo, ¿sí? Por eso muchas veces tomar una decisión hoy, querer enfrentar un camino hoy está bueno, está bien, pero hay que sostenerlo, ¿sí? Hay que sostenerlo. A veces, llevándolo, a mí no me gusta mucho usarlo esto al ámbito del fútbol, pero viste que hay equipos chiquitos que de repente salen campeón, y salen campeón en un torneo y al otro torneo están para el descenso. Entonces, no alcanza solamente con alcanzar el objetivo, sirve con mantenerse en pie, sirve con mantenerse dentro de esos cambios que hemos afrontado. Entonces, vamos a necesitar que eso siga perdurando en el tiempo. Algo más ahí para que nos quede grabado, lo vas a aparecer en tu pantalla, te dice, no cambiamos porque alguien nos dice que cambiemos, sino porque tenemos convicción y cambiamos porque queremos atrapar el diseño de Dios y vemos en Él lo que el Padre preparó para mi vida, ¿sí? No cambiamos porque alguien nos dice, sino porque tenemos convicción y cambiamos porque queremos atrapar el diseño de Dios y vemos en Él, en el diseño, lo que el Padre preparó para mi vida, ¿sí? Eso es algo que yo lo tengo que atrapar, lo tengo que entender.
no cambiamos, ¿sí? No cambiamos porque alguien nos dice que debemos cambiar. Cuando nosotros a veces producimos ciertos cambios sin haber tenido la revelación de lo que el Señor quiere hacer, sin haber entrado, sin haber tomado conciencia de lo que el Padre me está pidiendo, son cambios que no pueden aguantar en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una convicción real en mí. Si yo no estoy viendo que estoy fuera de diseño, por más que yo te diga que las cosas deberían hacerse de tal o cual forma, no alcanza. Pero cuando nos permitimos en nuestro corazón que el Señor nos examine, que el Señor nos hable, que estemos sujetos a revisión, entonces es ahí donde vamos a poder mantenernos dentro de ese cambio. Por eso querer cambiar porque alguien me dice que tengo que cambiar no me alcanza. Y no me alcanza si el Espíritu Santo no está obrando detrás de eso, si no hay una disposición mía también de querer alcanzarlo ese cambio. ¿Sí? Si yo quiero alcanzar el orden, no solamente alcanza con que yo hoy te hable de orden a vos, alcanza con que te expongas delante de la presencia del Espíritu Santo y le digas, Señor, examíname y mira dónde yo no estoy en orden todavía, dónde yo no he atrapado el diseño, dónde se me están pasando las cosas. Eso es algo que yo necesito poder comprender en este tiempo. No puedo dejarlo ahí. Porque cuando yo lo dejo ahí y no acciono absolutamente para nada, nada va a cambiar. Entonces, es importante que yo tenga convicción de las cosas que estoy haciendo. Y la convicción la produce el Espíritu, ¿sí? Es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. No convence la persona que te está hablando, sino que muchas veces es el Señor hablando por medio de esa persona para que vos puedas comprender lo que Él quiere hacer, pero necesitamos tener esa convicción de cambio. No querramos hacer las cosas porque alguien nos está diciendo, ¿sí? Porque no va a producir frutos en el tiempo. Para ir cerrando un poco, quería llegar hoy a hablar de ciertos recursos prácticos, ¿sí? Creo que hasta acá hemos entendido qué es lo que significa el diseño espiritual de orden. Pero no quería dejar esto solamente tocado desde ahí, sino poder mirar también a veces ciertas cosas prácticas. Creo que muchas veces eso nos sirve como un pequeño instructivo. No es que queremos dar una fórmula ni queremos decir esto se hace de tal o cual manera, sino que siempre nos sirve también poder poner ejemplos, poder poner en cosas prácticas lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que ir cambiando, ¿sí? Y de esto que vamos a hablar, ¿sí? Son áreas de gobierno, de estos recursos prácticos que vamos a usar. Son áreas de gobierno que nosotros, todos sin excepción, ¿sí? Tenemos que gobernar sobre esas áreas, ¿sí? El gobierno del Señor tiene que estar sobre esas áreas. La primera área que necesitamos mirar es la de nuestro cuerpo, ¿sí? La de nuestro cuerpo. Es el primer área que nosotros necesitamos mirar. Y en todo su contexto, ¿sí? Desde la sexualidad al resto, en la forma que administramos los tiempos, el descanso, las cosas que hacemos, cómo tratamos nosotros a nuestro cuerpo. Es necesario que entremos en orden y en gobierno. Muchas veces estamos demasiado desordenados. Muchas veces nos pasa que hay situaciones que nos empiezan a superar y al primero que terminamos afectando es al cuerpo, ¿sí? Lo desordenamos completamente. En este caso, yo recuerdo haber tenido un episodio muy fuerte hace unos años, ¿sí? Hace varios años ya, en donde estaba trabajando y surgió la idea de comprar un negocio, ¿sí? Y verdaderamente me pasé de la raya, ¿sí? Como quien dice, y empecé a hacer cosas que no debía hacer, es decir, la presión, la tensión por lo laboral empezó a hacer mella directamente sobre mi cuerpo, ¿sí?
para algunos que me conocen, tenía más pelo antes que me metiera a tener un negocio, es decir, era una persona de más pelo, hoy no lo tengo, ¿sí? Empecé a poner en riesgo mi descanso también, puse en riesgo también a mi familia porque yo vivía solamente para el trabajo. La ansiedad era algo que lo tenía siempre muy, muy presente, si yo viajaba, entonces viajaba ansioso, eso me llevaba a comer cualquier cosa, ¿sí? Intentar volcar mi vida hacia todo lo que era snacks y comer mal, y eso también produjo en mi vida no solamente estrés, sino que produjo una enfermedad en ese momento, y yo tuve que empezar, es decir, más que empezar yo, fue el Señor el que me arrancó de esos lugares para que pudiera otra vez volver a posicionarme y entrar a ordenar. Pero lleva tiempo, ¿sí? Y hay cosas que se van a terminar perdiendo y hay cosas que nosotros vamos a terminar haciendo por manejarnos fuera de orden, que haya consecuencias, ¿sí? Las cuales muchas veces no se pueden volver a recuperar, ¿sí? El otro aspecto importante para tener en cuenta en estos recursos prácticos es cómo está el orden en nuestra habitación o en nuestra casa, ¿sí? O en nuestra casa o nuestra habitación. Cuando hablo de casa o hablo como contexto dentro de lo familiar, pero también cuando hablo de habitación, muchas veces hablo más directamente sobre los jóvenes, cómo estamos manejando esas áreas en nuestra vida. Este es un orden 100% práctico, ¿sí? Aunque como te decía recién, que nosotros tengamos nuestra casa hecha una pinturita, no significa que todo el orden esté en nuestra vida, ¿sí? Hay veces que nos encontramos con gente que es perfeccionista en un montón de cosas y es muy, si vale la palabra, muy quisquillosa dentro de lo que es el orden de su casa, pero lamentablemente en otras áreas de su vida no es tan así, ¿sí? Entonces muchas veces dijimos que entrar en el diseño de orden del Señor va a dar como resultado un orden completo en todas las áreas, pero que no el orden completo muchas veces condiciona lo otro y que estemos dentro de diseño. Otro aspecto para tener en cuenta de este orden, de este diseño de orden, es el tiempo, ¿sí? Es el tiempo. El tiempo, ¿sí? El tiempo es uno de los bienes más preciados que tenemos, por no decir el más preciado, porque es algo que nosotros no vamos a poder volver a recuperar, ¿sí? Este tiempo cronológico nosotros no lo podemos volver a recuperar. Y aunque alguno pueda decir que el dinero es algo importante, ¿sí? Debemos entender que para obtener dinero es necesario invertir tiempo, ¿sí? Muchas veces queremos obtener cada vez más recursos, pero para obtener esos recursos vamos a tener que invertir tiempo. Por eso no es tan importante dónde vas a invertir tu dinero, sino dónde vas a invertir tu tiempo, ¿sí? ¿Dónde vas a invertir tu tiempo? Debemos ser sabios a la hora de invertir en tiempo, ¿sí? Acompáñame a Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 al 8. Fíjate lo que Salomón termina diciendo. Dice, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de derribar y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y Efesios capítulo 5, verso 15 al 17, dice, por cuanto tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la buena voluntad del Señor. Amén. ¿Sí? Creo que hay tiempo para cada cosa, hay tiempo para hacer cada cosa en nuestra vida. Por eso es necesario saber administrarlo bien. Pablo va a decir que los tiempos son malos y que andemos como sabios. ¿Por qué habla de sabiduría a la hora de administrar tiempos? ¿Sí? ¿Por qué habla de que no seamos insensatos a la hora de invertir nuestro tiempo? ¿Sí? Porque es el recurso importante que tenemos, es el recurso en donde haremos o no aquello para lo cual el Padre nos ha diseñado y preparado. Y por ahí nosotros estamos malgastando el tiempo. ¿Desperdiciamos mucho tiempo? Yo me hacía esta pregunta, ¿desperdiciamos mucho tiempo en cosas vanas y sin propósito? Un rasgo de entrar en orden en esta área es ser sabios en la utilización del mismo. El tiempo corre siempre de la misma forma, ¿sí? Utilizarlo mal nos hace que le saquemos tiempo a otras cosas importantes. Es necesario administrarlo muy bien, ¿sí? Cuando yo desperdicio tiempo en algo, tiempo que no tiene propósito, ¿sí? Le estoy sacando tiempo a otra cosa. Entonces, muchas veces uno de los que sufre más nuestros tiempos perdidos sigue siendo el Señor, ¿sí? Desperdiciamos tiempo muchas veces en redes sociales, desperdiciamos mucho tiempo a veces en cosas vanas que no producen nada, ¿sí? Y después no tenemos tiempo para otras cosas, ¿sí? Por ahí pasa que te quedas mucho tiempo con el teléfono durante la noche y no es aprovechado para nada, entonces le quitaste tiempo al descanso. Al otro día no podés rendir porque estás cansado, porque dormiste poco, porque en realidad lo único que hiciste fue sacarle tiempo a las cosas importantes que tenías que hacer. Entonces, de esto habla el orden también. Habla de que seamos sabios a la hora de utilizar el tiempo, ¿sí? Y que tengamos orden en esas cosas, ¿sí? Sepamos ordenarnos, sepamos utilizar bien este recurso que tenemos. Otro aspecto práctico que necesitamos mirar, más que nada para los jóvenes, es el estudio, ¿sí? Cómo somos de ordenados en nuestro estudio. Y aquí, obviamente que hay mucho de orden, pero hay mucho de disciplina también, ¿sí? Y acá nos podríamos hacer algunas preguntas, como ¿qué vas a estudiar? Y si lo que estás estudiando muchas veces es lo que Dios quiere, porque a veces nos encontramos atravesando por temas de estudio que en realidad fue más un deseo de familiar, ¿sí? Que algo que el Señor nos dijo, ¿sí? Por eso es necesario entrar y conocer el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Como padres es necesario que nosotros guiemos a nuestros hijos a encontrar su propósito en el Señor, ¿sí? No su propósito, no es tan importante el propósito en la sociedad, sino el propósito en el Señor, porque de encontrar el propósito en el Señor es que vamos a encontrar después el propósito dentro de la sociedad, pero nunca es a la inversa, ¿sí? Porque por ahí nos encontramos haciendo o estudiando cosas que el Señor no nos llamó a estudiar, ¿sí? Y eso no termina teniendo buenos resultados, ¿sí? Otro aspecto práctico que también necesitamos mirar para entrar en este diseño de orden es el trabajo, ¿sí? Nuestra vida laboral. Algo acá para entender que siempre lo mejor sería trabajar por tu cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque te da una libertad de que vos puedas administrar tiempos, ¿sí? Puedas administrar recursos. Pero trabajar bajo patrón, ¿sí? Te va a enseñar orden. En mi caso, mucho de lo que hago hoy lo aprendí trabajando en relación de dependencia. La disciplina, ¿sí? Que uno entra por cumplir un horario, por cumplir objetivos, te da respeto hacia la autoridad. Y es un principio muy, muy importante que yo pueda entender.
es muy difícil, si nosotros no somos disciplinados, poder llevar un emprendimiento laboral propio, ¿sí? Muchas veces, obviamente que no estoy en contra de trabajar en relación de dependencia, ni mucho menos, sino lo que estoy diciendo es que es muy difícil que nosotros podamos emprender algo propio cuando no entendemos muchos de estos conceptos, como son, por ejemplo, la disciplina, el tener un horario, el tener un formato de orden para trabajar. Es necesario que nosotros trabajemos mucho con esto. Esto va a hablar muy bien de nosotros en cuanto nosotros nos sabemos manejar de la manera correcta, ¿sí? Te decía que hay un principio básico para hacer todas las cosas que está en Colosenses capítulo 3, verso 22 al 24, ¿sí? Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís, ¿sí? Si nosotros podemos entender esto, vamos a ser empleados modelos. No empleados modelos porque vamos a agradar mucho a nuestros empleadores o a nuestros patrones, sino porque en realidad es el Señor el que nos recompensa, ¿sí? Por ende, voy a terminar siendo una persona de bendición donde yo me muevo en el área de trabajo, en mi área de trabajo, ¿sí? Por eso, para todas las cosas, aún para los proyectos personales, el hacer las cosas como si las estuviésemos haciendo para el Señor cambia mucho nuestra forma de ver las cosas, ¿sí? Trabajaríamos de forma diferente. Muchas veces una de las cosas que nos pasa es como no tomamos conciencia de esto, no lo aprendemos, no lo aplicamos, y muchas veces como el Señor no lo estamos viendo, hacemos las cosas muchas veces por compromiso, ¿sí? O porque me lo están exigiendo, pero nunca entiendo que en realidad lo estoy haciendo para el Señor. Ahora, fíjate lo que dice el pasaje, porque el Señor no es deudor de nadie, ¿sí? Dice que sabiendo que del Señor recibiréis recompensa. Y creo que eso tendría que tener muchísimo más valor para nosotros que el dinero que nos puedan depositar o que nos puedan pagar por el trabajo que nosotros hacemos. Si nosotros logramos entender que las cosas que nosotros las hacemos para el Señor en todo aspecto, es porque es como nosotros nos deberíamos mover, ¿sí? No nos movemos como personas asalariados porque solamente nos están pagando un sueldo. Bueno, ya que estamos y ya que trabajo acá, lo hago, aunque sea de mala gana, total sé que a fin de mes me van a terminar pagando. Sino que habla de que todo lo que hacemos lo hagamos como para el Señor. Aún en nuestro servicio, aún en nuestro ministerio, trabajamos como para el Señor, ¿sí? Aún cuando trabajamos para el Señor, a veces no logramos comprender esto. Por eso necesitamos hacer las cosas como si el Señor estuviese presente, si el Señor estuviese al lado mío. Yo estoy seguro que si Jesucristo se parara al lado nuestro cada vez que nosotros estamos trabajando, nosotros trabajaríamos de forma distinta. Trabajaríamos con muchísima más excelencia con la que trabajamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces no terminamos de entender este concepto. Pero este concepto tiene recompensa, este diseño tiene recompensa. Entonces, apropiémonos de esa recompensa que el Señor da por trabajar haciéndolo como para Él y no como para los hombres. Finalmente, ¿sí? Por si pensabas que no lo iba a terminar tocando, voy a hablar de economía, ¿sí? Y esta área, ¿sí? que quiero que hoy veamos de la economía, no se trata, ¿sí? No quiero enseñarte cómo ahorrar, cómo invertir, cómo atravesar la crisis económica que atraviesa el país. Para nada es eso, ¿sí? Sino que darte pequeños tips, ¿sí? Pequeñas cosas que necesitamos tener en cuenta a la hora de manejar, ¿sí? Estar en orden en nuestra economía, en nuestras áreas económicas, ¿sí? Estos tips te van a aparecer en tu pantalla
vos los vas a poder ver. Y son cosas, pequeñas cosas que nosotros necesitamos entender a la hora de manejar nuestras finanzas, ¿sí? El primero es que sean pocas o muchas, ¿sí?, las finanzas que yo maneje, la fidelidad tiene un papel preponderante, ¿sí? Recordá el pasaje en la parábola, ¿sí?, de los talentos. Dice el Señor: sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, ¿sí? Necesitamos administrar de manera sabia los recursos que tenemos hoy por hoy, ¿sí?, lo que estamos manejando hoy por hoy. No querramos manejarlo en el concepto del mundo, manejémoslo en el concepto del Señor, ¿sí? Y el Señor nos va a decir que necesitamos tener fidelidad con lo poco, ¿sí? Y necesitamos también que le demos a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Muchas veces no somos fieles en esto. Nos manejamos con conceptos y con parámetros que la sociedad maneja. Y son conceptos y parámetros que están caídos, ¿sí? Los hijos no deberíamos tener deudas, ¿sí? ¿Me oíste bien? Los hijos no deberíamos tener deudas con nadie. Y esto es un tema para desarrollarlo también mucho más profundo, porque tal vez me preguntarías, bueno, pero entonces estás en contra de la utilización de una tarjeta de toma de créditos o una tarjeta de crédito. Bueno, es un tema para mirarlo mucho más ampliamente, ¿sí? Pero ya te diría que muchas veces cuando nosotros nos introducimos dentro del sistema financiero, tenemos que saber que estamos entrando en un lugar, ¿sí?, donde no se mueven los principios del Señor, sino que se mueven los principios de la tiniebla, ¿sí? Son sistemas que, el sistema de Tiro es un sistema que maneja todo esto. Entonces nosotros muchas veces nos vamos a meter dentro de estos sistemas, ¿sí? Sepamos manejarlo con mucha responsabilidad, ¿sí? Sabiendo que tenemos la posibilidad o la forma de poder salir bien de esto, ¿sí? Otro tip importante para tener en cuenta es: no le des más importancia a las finanzas de lo que se merece, ¿sí? No nos pasemos pensando en plata, ¿sí? No nos pasemos la vida pensando en cómo generar más recursos. No nos pasemos la vida midiendo qué es lo que hacemos con el dinero y qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Muchas veces nuestra vida gira en torno al dinero. Hacemos o no hacemos tal o cual cosa solo por dinero, ¿sí? Muchas veces nos limitamos de un montón de cosas porque le tenemos más amor al dinero, ¿sí?, que el que le tenemos que tener. Dice la palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero sea lo malo, sino que es el amor al dinero. Entonces no nos enamoremos demasiado del dinero, estemos dispuestos a soltar, ¿sí? Y esto se practica, el dar se practica. Cuando yo me doy cuenta que hay algo que me cuesta, ¿sí?, lo primero que tengo que hacer es trabajar sobre eso para quebrarlo. Si me cuesta soltar la plata, ¿sí?, porque la plata tiene ese atractivo, ¿sí?, de tenerla. Por eso muchas veces queremos ahorrarlo, no queremos tocarlo, no queremos gastarlo, ¿sí?, la queremos tener, la queremos contar. Tiene esas cosas, tiene ese atractivo. Bueno, que esto no nos encante a nosotros, sino que nosotros nos podamos reeducar en que cuando se necesita usar, se usa y listo, ¿sí? Aún hay veces que vamos a hacer cosas para el Señor y necesitamos ir a preguntarle a Mamón a ver si nos financia o no nos financia las cosas que vamos a hacer para el Señor. Esto no puede ocurrir, ¿sí? El Señor se va a proveer para las cosas que yo necesito, pero muchas veces nosotros vamos a ver si Mamón nos va a autorizar o no poder hacer tal o cual viaje, poder ir a hacer tal o cual cosa, poder invertir en esto que el Señor me está marcando, comprar un libro, comprar algo. Muchas veces salimos a pedirle una autorización a ver si Mamón nos financia, ¿sí?, las cosas que el Señor
nos está marcando que tenemos que hacer. Entonces, no le demos más importancia que las finanzas se merecen, ¿sí? No estemos todo el día pensando en plata, ¿sí? Otro punto más. Las compras importantes se hacen en acuerdo. Esto es muy familiar, ¿sí? Este es un aspecto que es muy familiar y que es muy importante tocarlo en esta noche, ¿sí? Porque en los conyugazgos necesitamos el principio del acuerdo, ¿sí? No estamos hablando de si hay que ir a comprar 2 kilos de papa a la esquina para comer a la noche o no, no estamos hablando de esto, sino que estamos hablando de compras importantes que son para la familia. Siempre es necesario tener acuerdo, ¿sí? Siempre es necesario cada vez que se va a hacer algo poder estar de acuerdo los dos, ¿sí? Porque si en algún momento la compra que se hizo, la inversión que se hizo no salió bien, ¿sí? No hay reproches de un lado hacia el otro, ¿sí? Entonces lo peor que nos podría pasar, ¿sí? En cualquier cosa, en cualquier toma de decisiones familiares, es que las dos personas, ¿sí? Esposo y esposa, no estén de acuerdo en lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque cuando no salgan, esto va a generar, si no sale bien, ¿sí? Esto va a terminar generando un problema, ¿sí? Otro punto más, muy importante, es en casa no hay 2 billeteras, ¿sí? Esto es algo que se ve constantemente y esto creo que es un tiempo para denunciarlo, ¿sí? Pero también para entender cuál es el diseño de orden que el Señor tiene para nuestra casa, ¿sí? En casa no hay 2 billeteras, en los conyugazgos no hay 2 billeteras, ¿sí? No existe, repito, no existe tu plata y mi plata entre esposo y esposa, no existe, no puede existir, ¿sí? La economía es una sola y se administra en conjunto. Porque lo he escuchado muchas veces, no, esto lo compré con mi plata. ¿Cómo con tu plata? ¿Sí? Este es un recurso que es un recurso de la casa, ¿sí? Es un recurso de tu casa, es un recurso de mi casa. Lo administramos de manera conjunta. No hay, bueno, yo gasto lo mío y vos gastás lo tuyo. No, vos mantenés el auto y yo pago los impuestos de la casa. No, vos pagás la comida y yo pago la escuela de los chicos. ¿Sí? Y con mi plata yo hago lo que quiero. Es decir, yo me quiero ir a comprar zapatos, con mi plata voy y me compro zapatos para mí. O me compro, no lo vamos a tomar solamente para el lado de las mujeres, para el lado de los varones. No, fui y le compré las gomas al auto, ¿sí? O fui y le compré, me compré una caña de pescar, una herramienta. Viste que los hombres compramos esas cosas que por ahí no las usamos nunca, pero vamos y las compramos. Pero lo compré con mi plata. ¿Y desde cuándo es tu plata y es mi plata? ¿Sí? Entonces, esto, si está funcionando así en tu casa, te invito a que lo cambies, te invito a que lo saques de tu casa. No existen, no pueden existir 2 billeteras en tu casa. No pueden existir. Está fuera de diseño completamente, ¿sí? Y tener una sola billetera, ¿sí? Tener un solo lugar y tener acuerdo y en la administración en conjunto es fabuloso, ¿sí? Te va a hacer que vos entres en diseño, pero vas a tener que romper con tus estructuras, ¿sí? Esto va a traer, si te está pasando en tu casa, vas a tener que hacer cambios y eso va a producir crisis porque lo primero que se va a levantar con nosotros es, y bueno, ¿y quién administra todo esto? ¿Sí? ¿Quién administra todo esto? ¿Cómo se está usando el recurso de mi casa? Bueno, tarea con el Señor, ¿sí? Pero, te lo vuelvo a repetir por si no te quedó claro, en casa no hay 2 billeteras. Finalmente, y para terminar, ¿sí? Nuestra economía debe honrar a Dios. Honra a Dios con tu economía, honra a Dios con tus finanzas. No voy a hablar de diezmos y ofrendas porque no viene al caso de hoy, ¿sí? Pero sí tenemos que entender que nosotros honramos con lo que tenemos al Señor. No podemos querer ser personas que dicen amar al Señor por sobre todas las cosas si no sabemos el principio de honra, ¿sí? Se honra a Dios y se honra a las personas. Y para esto quiero que me acompañes a 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, en su parte B, dice, el Señor declara, lejos esté esto de mí,
porque yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos por poco. ¿Sí? Te lo repito. Lejos esté esto de mí, dice el Señor, porque yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos por poco. Que en este tiempo podamos entender este principio fabuloso que es la honra, ¿sí? Que podamos honrar a Dios con nuestras finanzas, con nuestra economía, seamos personas que sabemos honrar. Y ante todo, podamos entrar en este diseño de orden. Creo que el Señor nos ha venido hablando durante este tiempo porque es necesario que modifiquemos ciertas acciones, ciertas actitudes que nosotros tenemos. Y este principio, este orden, este diseño de orden es muy necesario para nosotros y es necesario en cada área de nuestra vida. Yo solamente te di unos tips, te di un repaso muy general, pero es necesario que nosotros mismos nos sentemos, después que terminemos esta reunión, nos sentemos a revisarnos, no lo dejemos pasar, ¿sí? Muchas veces dijimos, ay, qué bueno, si esto habría que verlo, y no lo volvemos a ver, no lo volvemos a mirar, no lo volvemos a examinar. Tomémonos este tiempo, ¿sí? Mientras suena una melodía de fondo, te invito a que te tomes este tiempo, a que te examines, aún cuando termine esta enseñanza, ¿sí? Puedas sentarte en tu casa con tu esposo, con tu esposa y puedan ponerse a mirar ciertos aspectos, a ver si estamos en un diseño de orden, estamos caminando en ese diseño de orden, estamos procurando alcanzar ese orden o solamente seguimos aguantando, seguimos tirando y seguimos llevando la vida como más o menos la hemos entendido. Hoy tenemos una puerta, hoy tenemos una posibilidad. El Señor abre delante nuestro una puerta. El Señor nos muestra un camino mucho mejor que el que venimos transitando. Es nuestra decisión. Nosotros podemos entrar o no podemos entrar. Nosotros podemos querer entrar en el diseño de orden que el Señor nos está hablando o podemos cerrar la puerta y decir, la realidad es que prefiero seguirlo manejando a mi manera. Pero te desafío y te aliento a que tomes los pasos que hay que tomar y perseveres en el tiempo, ¿sí? Los diseños se alcanzan con tiempo y en el tiempo. No querramos alcanzarlo de hoy para mañana, pero sí es importante que empecemos a caminar, sí es importante que empecemos a dar los pasos y los primeros pasos en este tiempo. Te invito ahí en tu casa donde estás a que puedas cerrar tus ojos y podamos entrar hoy, pedirle al Espíritu Santo que sea quien nos examine una vez más, que nos mire una vez más, que nos empiece a marcar aquellas cosas que están fuera de diseño, aquellas cosas que han quedado fuera de orden y que las hemos ido llevando durante mucho tiempo como nosotros hemos podido, ¿sí? Como hemos podido, de la forma que más o menos aprendimos. Pero el Señor dice, yo soy tu ayudador, ¿sí? Como decía el fin de semana, y quiero acompañarte en este trayecto, ¿sí? El Espíritu Santo es el quien nos acompaña en esto y que va a ser la mayor parte del trabajo. Pero hay una parte que nos corresponde y esa no la podemos obviar ni la podemos evitar, ¿sí? Que podamos en esta noche empezar a caminar de su mano, ¿sí? Confiados en que el diseño, los diseños que vienen de parte del Señor son diseños que son buenos para nosotros, son sanos para nosotros y nos dan vida, ¿sí? Ahí donde estás en tu casa, Espíritu Santo, qué bueno que sos y qué grande que es tu paciencia, tu misericordia, tu bondad para con nosotros, que aún haciendo las cosas a la manera que a nosotros nos parece, vos tenés la gracia de poder hablarnos una vez más, de poder llevarnos una vez más. Padre, aceptamos tu corrección en cualquiera de las áreas, ¿sí? En donde estemos desordenados. Llamamos a tu luz, sea tu luz. Sea tu luz en este tiempo, sea tu luz sobre nuestra vida, sea tu luz sobre las cosas que hacemos, sea tu luz en cómo nos manejamos en casa, sea tu luz cómo manejamos el tiempo, cómo manejamos los recursos económicos,
cómo manejamos nuestra salud. Señor, cómo nos movemos en nuestro ambiente laboral. Porque muchas veces desde lo práctico, Señor, vamos a entender lo que muchas veces está fuera de diseño dentro nuestro. Por eso te pedimos que nos examines. Señor, estamos sujetos a revisión en este tiempo. Todos estamos sujetos a revisión. Nadie queda exento. Nadie queda exento en este tiempo. Todos somos revisados. Todos somos alineados. Todos somos medidos en este tiempo. Vos nos medís. No con juicio, sino con amor. No con condenación, sino con oportunidad. Vos, Señor, querés que alcancemos tus diseños. Son diseños preparados para poder caminar por un buen camino, Señor. Y vos sos ese buen camino. Vos sos ese buen camino que nos deposita en el Padre, que nos da acceso al Padre, que nos permite posicionarnos desde lugares celestiales. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Y te invito ahí en tu casa, mientras suena esta melodía de fondo, puedas seguir teniendo, al igual que yo acá en este lugar, un tiempo para que el Espíritu Santo pueda ministrarnos. Te damos gracias, Señor. Que aprenda a menguar para que crezcas en mí. Es necesario que aprenda a doblegar mi voluntad por ti. Hasta que Cristo sea formado en mí.
Que el cielo nos recuerde como amigos de un solo rey. Que el cielo escuche un canto desde la tierra y se una a cantar. Que el cielo nos recuerde como amigos de un solo rey. Que aprenda a menguar para que crezcas en mí. Es necesario que aprenda a doblegar mi voluntad por ti, por ti, por ti. Crece en mí. Principio